Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar los misterios detrás de las personalidades que nos inspiran y nos fascinan. Hoy abrimos una página que muchos de ustedes han estado pidiendo, una historia que combina talento, carisma y un ascenso meteórico. Vamos a sumergirnos en la vida de un hombre que, desde Turquía, ha conquistado corazones y pantallas a nivel mundial. Hablo de un nombre que resuena con fuerza, Can Yaman. Sí, ese actor guapo, carismático y sí, también bastante rico, que ha deslumbrado a audiencias en Europa, América Latina y más allá. ¿Cómo lo logró? ¿Cuál fue su secreto? ¿Fue solo suerte o hay mucho más detrás de esa sonrisa y esa imponente presencia? Prepárense porque hoy vamos a desgranar la trayectoria de Can Yaman, desde sus inicios hasta convertirse en un fenómeno global. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no forman parte de esta increíble comunidad, los invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita, así no se perderán ninguna de nuestras próximas revelaciones. Cuando pensamos en Can Yaman, la imagen que nos viene a la mente es la de un galán, un hombre que parece tenerlo todo, físico espectacular, éxito profesional y una vida que muchos soñarían. Pero, ¿realmente nació en la cuna de oro? La verdad es que, como muchas historias de éxito, la suya está tejida con esfuerzo, sacrificio y una buena dosis de visión. Can Yaman no apareció de la nada. Sus inicios son los de un joven con ambición, formado en un entorno que valoraba la educación y la disciplina. Nacido en Estambul en 1990, Can proviene de una familia que, si bien no era de la realeza turca, sí le proporcionó una base sólida. Su padre es abogado y su madre, profesora. Desde muy joven demostró ser un estudiante brillante, destacando en el colegio y en el instituto, con un especial interés por los idiomas. Habla fluidamente turco, inglés, italiano y alemán, una habilidad que, como veremos, le abriría muchísimas puertas en su futura carrera internacional. Pero la verdadera pasión de Can no estaba en los tribunales ni en las aulas, sino en las tablas y frente a la cámara. A pesar de su temprana inclinación académica, y tras graduarse en la Facultad de Derecho de la prestigiosa Universidad de Estambul, algo dentro de él le decía que su camino era otro. Fue esa chispa creativa, ese deseo de contar historias y de conectar con el público, lo que lo llevó a explorar el mundo de la actuación. Empezó su formación actoral en talleres y clases, absorbiendo cada técnica, cada consejo, con la misma dedicación y rigor que ponía en sus estudios de Derecho. Y aquí es donde empieza la primera clave de su éxito, la combinación de inteligencia, formación rigurosa y una voluntad inquebrantable de perseguir su verdadero llamado. No se conformó con una carrera segura y predecible, sino que se atrevió a apostar por sus sueños, a pesar de las incertidumbres inherentes a la industria del entretenimiento. Sus primeros trabajos fueron en series de televisión turcas, donde poco a poco fue ganando reconocimiento y experiencia. Empezó a labrarse un nombre en la competitiva industria turca, participando en diferentes producciones que le permitieron pulir su arte y familiarizarse con los exigentes ritmos de rodaje. Su papel en Erkenci en 2018 fue, sin duda, el gran punto de inflexión en su carrera. Interpretando a Can Divit, un fotógrafo cosmopolita, carismático y sarcástico, conquistó a la audiencia con su naturalidad, su agudo sentido del humor y, por supuesto, su impactante físico. La química que surgió con su coprotagonista, Demet Özdemir, fue palpable y explosiva, y la serie se convirtió en un fenómeno, no solo en Turquía, sino también en numerosos países, incluyendo España e Italia, donde se emitió con un éxito arrollador bajo diferentes títulos, consolidándolo como un ídolo juvenil a nivel internacional. Este papel fue el trampolín que lo catapultó a la fama global y sentó las bases sólidas de lo que sería su imperio mediático. Pero ser guapo y tener talento, aunque son ingredientes esenciales, no son suficientes para construir una carrera sólida y duradera, y mucho menos para acumular una fortuna considerable. Detrás de esa imagen pública cuidadosamente cultivada, Can Yaman ha demostrado ser un estratega inteligente y un trabajador incansable. ¿Cómo logró capitalizar ese éxito inicial y expandirlo de manera tan efectiva? Aquí entran en juego varios factores cruciales que van más allá de la simple suerte. Primero, su innegable disciplina y dedicación. No se trata solo de aparecer en pantalla con un buen porte, Can se involucra profundamente en la preparación de sus personajes. Se dice que para Erkenci se sometió a un riguroso entrenamiento físico y a una estricta dieta para lucir la figura escultural que el personaje requería, y que dedicó innumerables horas a estudiar y perfeccionar su interpretación, buscando la autenticidad en cada gesto y cada palabra.
Esta ética de trabajo es fundamental para cualquiera que aspire a alcanzar y mantener la cima en cualquier profesión, y Khan la ha demostrado con creces. Segundo, su asterisco inteligencia para los negocios y su visión de futuro. Khan Yaman no es solo un actor, es también un hombre de negocios con una mente aguda y una proyección clara. Ha sabido rodearse de un equipo profesional y confiable, y ha sido extremadamente selectivo con los proyectos que acepta. Su enfoque no está en la cantidad, sino en la calidad y en la elección de roles que le permitan seguir creciendo como artista, explorar nuevas facetas y que además tengan un potencial comercial significativo a nivel internacional. Sus recientes apariciones en series italianas, como Viola come il mare, junto a la talentosa Francesca Chillemi, demuestran su habilidad para traspasar fronteras y adaptarse a nuevos mercados y lenguajes cinematográficos. Comprendió desde muy temprano que el mercado latino y el europeo eran cruciales para su proyección global, y apostó fuertemente por ellos, invirtiendo tiempo y esfuerzo en aprender los idiomas y adaptarse a las culturas. Tercero, y quizás uno de los aspectos más llamativos y efectivos de su estrategia, es su asterisco manejo magistral de la imagen pública y su conexión con los fans. Khan Yaman es un auténtico maestro en el uso de las redes sociales. Mantiene una comunicación constante y cercana con sus miles de seguidores a través de plataformas como Instagram y Twitter, compartiendo fragmentos de su vida personal y creando una conexión emocional que fideliza a su público. Esta conexión emocional es un activo invaluable en la era digital, y él lo sabe explotar a la perfección. Sus millones de seguidores en estas plataformas no son solo fans pasivos, sino una comunidad activa que lo impulsa, lo defiende y que consume vorazmente su contenido, desde publicaciones personales hasta promociones de sus proyectos. Además, su incursión en el mundo de la moda y las marcas es otro pilar fundamental de su creciente riqueza. Su atractivo físico, su estilo impecable y su proyección internacional lo han convertido en un rostro deseado por numerosas marcas de lujo y de consumo masivo. Ha sido imagen de importantes campañas publicitarias, participando en colaboraciones que no solo aumentan su visibilidad a nivel global, sino que también le generan ingresos significativos y diversifican sus fuentes de riqueza. No se limita a ser un actor que simplemente presta su imagen, Khan se involucra activamente en el proceso creativo de las campañas, aportando su propio estilo, su personalidad y su visión a los proyectos. Esta autenticidad percibida, o al menos la habilidad para proyectarla, resuena profundamente tanto con las marcas como con el público, creando una sinergia poderosa. Y no podemos dejar de mencionar su iniciativa más reciente y ambiciosa, la creación de su propia productora, Yaman Yam. Esto demuestra una visión empresarial que va mucho más allá de ser simplemente un actor frente a la cámara. Al tener su propia productora, Khan no solo obtiene un mayor control creativo sobre los proyectos en los que participa y aquellos que decide desarrollar, sino que también se asegura una mayor tajada de los beneficios económicos generados. Es un paso audaz y estratégico que lo posiciona no solo como una estrella emergente, sino como un productor influyente en la industria, capaz de moldear su carrera a largo plazo y de explorar nuevas narrativas. Esta jugada estratégica le otorga independencia, le permite ser más selectivo y le abre un abanico de oportunidades profesionales y empresariales. Entonces, ¿cómo logró Khan Yaman ser guapo, rico y famoso? No hay una sola respuesta mágica o un único factor determinante, sino una confluencia de elementos que se han entrelazado de manera magistral. Por un lado, la genética y el carisma natural juegan un papel innegable. Su atractivo físico es evidente y su personalidad magnética cautiva a millones de personas. Pero eso es solo la superficie de una estrategia mucho más profunda. Por debajo de esa imagen pública encontramos una mente aguda, una formación académica sólida, una ambición desmedida y una capacidad innata para la estrategia y la planificación. Desde sus inicios como un joven estudiante de Derecho con sueños de actor, hasta convertirse en un fenómeno global y un empresario con visión de futuro, Khan Yaman ha construido su imperio paso a paso con una dedicación incansable. Ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presentado, reinventarse cuando ha sido necesario y, sobre todo, trabajar sin descanso para alcanzar y mantener su estatus actual. Su historia es un claro ejemplo de que el talento natural, combinado con una inteligencia aguda, una disciplina férrea y una visión empresarial clara, puede llevar a una persona a conquistar el mundo. No es solo un rostro bonito en la pantalla, es un hombre que ha sabido leer el mercado, construir su marca personal de manera efectiva y diversificar inteligentemente sus fuentes de ingresos, creando un modelo de éxito multifacético. Así que la próxima vez que vean a Khan Yaman deslumbrando en la pantalla,
ya sea en una serie turca, italiana o en una producción internacional, recuerden que detrás de esa sonrisa arrolladora y esa imponente presencia, hay una historia de esfuerzo, inteligencia, sacrificio y una ambición bien canalizada. Es la combinación de su estrella natural, su carisma innato y su perspicacia empresarial lo que lo ha convertido en el fenómeno global que es hoy, un verdadero ícono de la era moderna del entretenimiento. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por la fascinante vida y trayectoria de Can Yaman. Hemos visto que su éxito no es un accidente ni una cuestión de pura suerte, sino el resultado de una suma inteligente de factores: talento actoral, disciplina de trabajo, inteligencia estratégica para los negocios y una conexión genuina y bien gestionada con su público. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y que les haya inspirado a perseguir sus propios sueños con determinación y una visión clara del camino a seguir. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Hay algún otro aspecto de la vida de Can Yaman que les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? ¿Alguna otra personalidad cuya trayectoria les intrigue? Déjenme sus opiniones, preguntas y sugerencias en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estas fascinantes historias. Si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, exploradores de historias. Hasta pronto.